Buenas noches a todos. Solo estoy esperando que se unan los últimos que están como en sala de espera. Empezamos. Muy bien. Buenas noches. Disculpen la tardanza y empezar hasta esta hora. Vamos a continuar con la sesión que nos habíamos quedado ayer, ¿verdad? Y vamos a ver algunos otros temas que corresponden también a la primera unidad. De hecho, si ustedes se dan cuenta, pues ya prácticamente en 2 días, más o menos 3 días, vamos a estar culminando lo que es la primera unidad. Entonces, pues vamos bastante bien, bastante adelantados. El día de hoy van a tener ustedes en la plataforma la grabación de la clase 1 y la grabación de la clase 2. Así también van a tener la presentación de la clase 1 y 2, que sería pues esta misma que estamos viendo hoy. Y a partir del lunes yo les voy a estar compartiendo también bueno, lo voy a compartir en Classroom, pero también lo vamos a estar discutiendo en clase sobre un calendario para la entrega de ensayos, la entrega de proyectos. Les voy a estar enviando algunos instructivos también para que puedan ustedes adelantar, si ustedes quieren, pues esos proyectos y esos ensayos, ¿verdad? Eh, También les voy a explicar ese día, pues, algo relacionado con respecto a los proyectos y ensayos. eh, y también contrastado, ¿verdad? Con el calendario, ¿verdad? Para que ustedes ya tengan fechas y, como les digo, si ustedes quisieran, pues puedan ir adelantando, ¿verdad? Bien, bueno, un gusto estar con ustedes. Recuerden que pues los micrófonos están ahí habilitados y abiertos para cuando ustedes quieran participar, opinar, comentar, discutir, preguntar, ¿verdad? Lo que ustedes requieran, pues ahí está a la disposición los micrófonos. Bien, vamos a empezar o continuar con la clase, con esa parte que nos quedábamos el día de ayer. Para esto les voy a compartir pantalla. Y por favor, si alguien fuera tan amable de indicarme cuando ya lo puedan observar. Puede ser ahí a través del chat o pueden activar su micrófono. Ya se puede observar, licenciado. Gracias, gracias Mario, muy amable. Bueno, entonces, anteriormente habíamos hablado de determinación de los errores, ¿verdad? Y les hablaba un poco de esas causas, ¿verdad? Que tenían los estudiantes, ¿verdad? Lo que causan los errores, ¿verdad? Pues prácticamente errores comunes o errores más frecuentes que nosotros vemos en la práctica o en el ejercicio de la aritmética y el álgebra, pues esa confusión de signos, la confusión de números, ¿verdad? Por ejemplo, muchas veces confundimos en cuanto a álgebra, en ecuaciones o en inecuaciones, por ejemplo, confundimos lo que es pasar a restar, ¿verdad? Decimos pasar en lugar de que se haga la misma o se evalúe la misma operación en ambos lados de la ecuación o de la inecuación, ¿verdad? Por ejemplo, en inecuaciones también es muy común ver que, por ejemplo, cuando se divide o se multiplica por algún número negativo, no se cambia el signo de comparación, ¿verdad? Que si, por ejemplo, si es mayor que, perdón, pasa no, sino que se convierte en un menor que, ¿verdad? Y así, pues hay ciertos errores que nosotros podemos ver muy comunes en los estudiantes. Ahora, a partir de esos errores, ¿cuáles serían los medios para la solución? Bueno, me gustaría que alguno de ustedes, ¿verdad? Ahí voluntariamente me pudiera dar su opinión de cómo creen que se pueden resolver esos errores que cometen los estudiantes. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Eh, Previo a responder a la pregunta que usted acaba de formular,
Fíjese que entre los errores más frecuentes, no sé, a mí se me ocurría uno, fíjese que tal Ah, vez estaba haciendo falta ahí, entre tantos otros más que se puedan haber, ¿verdad? sí. Errores que a veces nosotros mismos los maestros, cuando, por ejemplo, desconocemos un tema y lo explicamos mal. Yo tuve el caso de una compañera que estaba dando matemática y les enseñaba a los estudiantes que cantidades con signos diferentes se restaban, pero luego hacía, para obtener signos, hacía el producto menos por más, por ejemplo, ¿verdad? Y Ujú. entonces ahí estaba mal aplicado y el estudiante lo aprendía así. Entonces ese es un error que cometido pues por nosotros, ¿verdad? Los maestros, ¿verdad? Correcto, es Ahora, cierto. sí, en cuanto a cómo resolver este tipo de situaciones, yo pienso que es bastante complejo porque va a depender de cada uno de los estudiantes, de verdad. Yo he tenido estudiantes, por ejemplo, que tienen algunas cuestiones de déficit de aprendizaje, ¿verdad? Y se trabajan de una manera completamente diferente, se les aplica lo que se llama la adecuación curricular, ¿verdad? Entonces, pero sí, es un poco complicado y a veces nosotros, pues, con grupos de 40 50 estudiantes, a veces como que no nos detenemos a ver cada uno de los casos particulares, pero sí, atendiendo también las individualidades, de verdad, de cada uno de estos casos, ¿verdad? Sí, gracias, gracias, sí, es cierto, ¿verdad? Porque solo permítame, voy a corroborar que esté grabando. Ah, sí, sí estoy grabando, perdón. Solo era para corroborar que ahí estamos. Muy bien. Sí, exacto. Bueno, hay infinidad de errores que cometen los estudiantes y es cierto, Mario, que la mayoría de errores, ¿verdad? O algunos de los errores, pues son parte de cómo enseña el docente, ¿verdad? Creo que algo importante sobre cómo ir resolviendo los errores parte de cierta manera de la individualidad del estudiante, porque cada estudiante aprende de distinta manera, pero de forma general, ¿verdad? Creo que algo muy importante es que si bien la matemática es práctica, la matemática también debería ser o debe ser conceptual, ¿verdad? Es decir, aprender primero el concepto del tema que se está dando, ¿verdad? Por ejemplo, como atendiendo al ejemplo que nos comentaba Mario, pues la ley de signos, ¿verdad? Que la ley de signos funciona únicamente para multiplicación y para división, que de hecho muchos maestros, no sé si ustedes lo han notado, ¿verdad? Pero muchos maestros se saltan esa parte de la ley de signos en la división. Y cuando hay una división, por ejemplo, supongamos, ¿verdad? -3 dividido 4, ¿sí? Entonces los maestros lo que hacen es, dicen, bueno, este signo se coloca en medio, pero nunca explican el por qué, o por lo menos cuando yo lo estudié, incluso en la universidad, nunca explicaron eso, ¿verdad? Y fue hasta que yo leí el concepto de ley de signos e investigué sobre ley de signos, ya entendí, ¿verdad? Bueno, lo que se hace es que como es una fracción, y si bien una división es una operación, pero también se puede representar como un número racional, ¿verdad? Que es una fracción, pues también se puede representar como un número. Y ese número también tiene un signo. Y su signo es el resultado de operar el signo del numerador con el signo del denominador, perdón. Ese sería el concepto, ¿verdad? Y entonces, bajo ese concepto, el signo sí puede ser negativo de ese número racional, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Pero es algo que muchas veces los maestros omiten, ¿verdad? Ya sea porque a veces el docente no tiene el concepto o porque simplemente piensa que no es importante, ¿verdad? Entonces, yo creo que una de las formas de solucionar esos errores es la parte conceptual de la matemática, ¿verdad? Afianzar esa parte conceptual. Y luego, ¿verdad? Otro acierto, creo yo, en la metodología es la práctica, ¿verdad? Yo sé y entiendo que, pues, en los tiempos actuales la matemática debe ser mucho más didáctica, no, y muchas veces lo confundimos con orientar la didáctica a la lúdica, ¿verdad? Es cierto que la lúdica ayuda un montón en la matemática, de hecho vamos a tratar esos temas también, pero no solo tiene que ser lúdica, tampoco solo tiene que ser conceptualización, ¿verdad? No solo tiene que ser escribir y copiar del pizarrón, y tiene que irse mezclando con otras situaciones, ¿verdad? Creo que un poco de cada cosa puede ayudar al estudiante a mejorar, y una de esas cosas es precisamente la práctica, ¿verdad? Es realizar ejercicios, ¿sí?
Es cierto que muchas veces, pues, a veces en los colegios o los mismos padres de familia, no sé si a ustedes les ha pasado de que se quejan de que muchas tareas, creo que a todos en algún momento nos ha dicho un papá que mucha tarea de matemática, que tienen otros cursos que hacer, ¿verdad? Pero la práctica es sumamente importante, ¿verdad? La matemática no se aprende si no se ejercita. Se le olvida a uno las cosas cuando no ejercita la matemática, ¿verdad? Sí, entonces creo que de manera general pueden ustedes, por supuesto, encontrar otras soluciones, pero de manera general creo que la conceptualización de la matemática y la práctica de ejercicios creo que pueden ayudar a reducir la cantidad de errores, ¿verdad? Sí. Y algo Perdón, importante, licenciado, sí, adelante. con eso que usted comenta, y yo lo hablo a nivel personal, y yo creo que a muchas personas nos pasó. Cuando yo estudiaba, era por ejemplo cuando estábamos viendo álgebra, las ecuaciones, y nos decían el clásico, si estás sumando, pasa a restar. Y hasta que estuve en la universidad me di cuenta que se aplica el inverso aditivo, el inverso multiplicativo, pero a uno, por ejemplo, en mis básicos y en mi carrera jamás me enseñaron eso. Y es lo mismo que usted dice, no sé si muchas veces por falta de conocimiento del mismo maestro o, entre comillas, por hacer el conocimiento más fácil, es más fácil decir, ah, si está sumando, pasa a restar, pero a nivel general es un concepto que está mal dicho, ¿verdad? Entonces, uno como alumno lo aprende de esa manera y hasta después, cuando está en la universidad, se va de cara dándose cuenta que eso no está bien, pues. Sí, sí, y creo que al final lo importante es que en el momento que uno se da cuenta de que algo que aprendió, lo aprendió mal, y ya sabe cómo hacerlo bien, creo que es una buena manera o algo positivo del maestro decir, bueno, voy a cambiar mi metodología y ahora que ya sé cómo se hace realmente, lo voy a explicar así, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? Yo, bueno, cuando iba a hacer mi privado de profesorado, tuve una, no discusión, pero un debate, ¿verdad? Con un licenciado sobre por qué los estudiantes fallaban en el privado. Si era culpa del estudiante, si era culpa del docente, y es que muchas veces, por ejemplo, no recibimos o no adquirimos las competencias adecuadas para pasar el privado, ¿verdad? Y eso radica probablemente mucho en la responsabilidad de uno de estudiar y de autoaprender, pero también hay muchas cosas que incluso en la universidad no se aprenden de la manera correcta, ¿verdad? Y peor aún, ¿verdad? Hablemos de los estudiantes, por ejemplo, que pierden los básicos. ¿Sí? Los estudiantes no pierden los básicos porque no estudien. Bueno, muchos sí, o algunos sí, ¿verdad? Porque no se ponen las pilas. Pero en muchas ocasiones es porque no llevan las competencias necesarias para aprobar esos exámenes, ¿verdad? Que por ahí puede haber algún debate en la evaluación, que lo vamos a tocar casi de último cuando miremos cómo evaluar aritmética y álgebra, ¿verdad? Porque pues yo tampoco estoy muy de acuerdo en los exámenes que se hacen ahora, pero en fin, ese es otro tema. Pero muchas veces es cierto que no tenemos las competencias necesarias y que no es culpa del estudiante concretamente, ¿verdad? Sino que es culpa de los docentes que nos han enseñado de una manera equivocada las cosas, ¿verdad? Tiene toda la razón ahí, Lucrecia. Bien, entonces, a partir de esto, pasamos a los obstáculos cognitivos y didácticos en el aprendizaje de la aritmética y el álgebra. Antes de tocar todos estos temas, algo que es importante es saber que lo cognitivo es el aprendizaje, ¿verdad? Se relaciona con el aprendizaje y lo didáctico se relaciona con la manera en que se enseña, ¿verdad? Entonces, ¿qué obstáculos podemos tener a partir de esto? Bueno, pues podemos tener problemas de aprendizaje, metodología de la enseñanza, técnicas de enseñanza e instrumentos de evaluación. Ahora, de problemas de aprendizaje ya hablamos en el tema anterior, ¿verdad? Pero sí es importante reconocer que, por ejemplo, muchas veces no es solo culpa del maestro que el estudiante no aprenda, ¿verdad? Eh, Fíjense que hace, vamos a ver, como unos 6 meses, ¿verdad? Yo ya llevaba trabajando medio año en un colegio y me di cuenta de que había una niña que le costaba mucho la matemática. Ella, miren, era muy responsable, entregaba las tareas, cuando había alguna actividad ella era la primera en estar ahí y todo muy bien, ¿verdad? Pero cuando era hora de exámenes era como, no le iba tan bien, ¿verdad? Y yo me empecé a preocupar. Bueno, total de que en una reunión de maestros les comenté, miren, yo tengo problemas con esta niña, fíjense que pues es muy responsable, entrega todas sus tareas, pero pues la mayoría de ejercicios los tiene mal, ¿verdad? Y entonces me comentaban que ella tenía
un leve retraso, ¿verdad? Y fue algo que nunca me dijeron a principio de año y que ya lo sabían desde mucho antes porque la niña estudiaba ahí, la niña estaba en segundo básico y ya había estudiado ahí desde, creo yo, cuarto primaria, ¿verdad? Con esa misma dificultad. Y yo dije, bueno, pero ¿y los papás qué hacen para ayudarla? ¿Tiene algún tipo de apoyo en casa? Porque pues en el colegio no había ningún tipo de apoyo pues los directores del colegio me dijeron, no, ¿verdad? No, la verdad que no sabemos. Y yo, bueno, pero sí sería importante hablar con los papás para decirles, ¿verdad? Miren, ya para estas alturas, ella sí necesita otro tipo de apoyo, ¿verdad? Porque pues ya en un grado más alto, sí puede tener una mayor dificultad, ¿verdad? No quiere decir que no vaya a poder, pero sí que le va a costar un poco más, ¿verdad? Entonces, bueno, pues se habló con los papás, ellos estuvieron de acuerdo en que le iban a proporcionar un tutor, ¿verdad? Que le fuera ayudando ahí con la práctica de las tareas y todo, y se logró solucionar, pero vean que hasta medio año fue que yo me vine a enterar de ese problema, ¿verdad? Entonces eso puede ser un obstáculo, ¿verdad? Los problemas de aprendizaje. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Eh, pero así como ese hay bastantes. Luego, por ejemplo, la metodología de enseñanza. ¿Por qué la metodología puede ser un obstáculo? Bueno, porque como bien decía Mario, pues muchas veces los estudiantes no aprenden, bueno, no muchas veces, siempre, los estudiantes no aprenden de la misma manera, ¿verdad? Todos los estudiantes aprenden de maneras distintas y es muy complicado encontrar una metodología que se use para todos los estudiantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues ir probando con varias metodologías de enseñanza para tratar diferentes temas, ¿verdad? Por ejemplo, hay temas de matemática que se pueden discutir. Hay otros temas que no se pueden discutir, sino que su fuerte, digamos, es la ejercitación. Hay otros temas de matemática que su fuerte es la aplicación, ¿verdad? Por ejemplo, las ecuaciones, ¿verdad? Su fuerte es la aplicación, ¿verdad? Por eso tenemos muchísimos problemas de palabras, ¿verdad? ¿Sí? Pero, por ejemplo, hay otros temas, por ejemplo, como el conjunto de los números o el conjunto numérico, digamos, los números naturales, enteros, racionales, irracionales, ¿sí? El conjunto de esos números es un tema que su fuerte es la conceptualización, ¿verdad? Nosotros no podemos, digamos, encontrar tan fácil aplicaciones a ese tema que no sea la aplicación pura a ejercicios, ¿verdad? O la aplicación pura a las operaciones que conllevan ese tipo de números. Por eso su fuerte es la conceptualización, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la metodología que nosotros usemos, debemos escoger la metodología correcta, tanto para el tema como para los estudiantes que nosotros tenemos, ¿verdad? Y vean que algo que, no sé, que se exige mucho en educación, ¿verdad? Y que yo creo que está mal, es que los niños rindan desde el principio, ¿verdad? Creo que a muchos de ustedes les ha pasado de que les dicen, bueno, miren, los niños en matemática, ustedes los tienen que poner pilas desde el primer día, desde la primera semana, en el primer mes, miren, ya tienen que estar, pero excelente en matemática, las notas tienen que ser, pues, arriba de 90 en el primer bimestre. Y yo creo que es algo injusto, tanto con el estudiante como con el maestro, ¿verdad? Porque todos pasamos por un proceso de adaptación, independientemente de si están en el mismo colegio, de si están con los mismos compañeros. Al cambiar de grado, pues se tienen que adaptar a esos nuevos conocimientos, ¿verdad? Entonces creo que debería de siempre haber una etapa de adaptación sin que esto signifique que van a estar mal en matemática, ¿verdad? Por supuesto, pero siempre debe haber una etapa de adaptación para que el estudiante conozca al maestro, para que el maestro conozca al estudiante y que ambos sepan cómo lograr las competencias y cómo lograr los objetivos que se están planteando durante el bimestre y durante el año, ¿verdad? Por eso yo considero las primeras 2 semanas que empiezan las clases cruciales, ¿verdad? Para conocer al estudiante y saber cómo le gusta aprender, pero también que se vaya adaptando a cómo nosotros queremos enseñar también. Creo que es de doble vía, ¿verdad? Ni tanto para un lado, ni tanto para el otro, porque muchas veces se puede descontrolar o se puede sentir muy rígida la clase, ¿verdad? Creo que todo debe tener ahí un equilibrio, ¿verdad?
pasa algo muy similar con las técnicas, con la diferencia de que las técnicas pues se utilizan prácticamente para clases en concreto, ¿verdad? Pues nosotros tenemos un mundo de técnicas, ¿verdad? Ya en el área pedagógica ustedes ya vieron un sinfín de técnicas y que pueden ser técnicas que pueden utilizar ustedes con diferentes tipos de alumnos. Entiendo que, por ejemplo, si ustedes dan clases en básico, no solo le dan un grado, ¿verdad? Muy probablemente le den, por ejemplo, a primero, segundo y tercero, y si dan en diversificado, le den a cuarto y quinto bachillerato, ¿verdad? O sexto, si hay algún grado por ahí que ustedes den. Pues eh, las técnicas no son las mismas técnicas que se utilizan para los de primero básico que para los de tercero. No sé si ustedes se han dado cuenta, los que han trabajado en este ámbito, ¿verdad? Pero la diferencia de alumnos que hay, digamos, pensémoslo conductualmente, ¿verdad? ¿Cómo se comporta un alumno de primero básico y cómo se comporta un alumno de tercero? Vean que si ustedes lo piensan, hay bastantes diferencias. Y entonces, si se comportan diferente, claro que van a aprender diferente, ¿verdad? Por eso las técnicas son importantes para saber qué técnica tengo que utilizar para primero, para segundo, para tercero. Y es sumamente importante también para saber qué les voy a exigir, ¿verdad? Fíjense que tuve una experiencia también en el colegio donde todos tenían que hacer una clase, ¿verdad? A todos mis alumnos, bueno, yo daba de primero a quinto bachillerato. Entonces todos tenían que hacer una exposición sobre un tema que ellos quisieran reforzar, que sintieran que no lo habían aprendido bien. Y entonces coloqué algunos grupos para que expusieran ese tema, ¿verdad? Bueno, resulta que todos, desde primero básico hasta quinto bachillerato, hicieron una exposición. Sin embargo, yo me di cuenta de la gran diferencia que había entre primero básico, por ejemplo, y segundo básico sobre quienes expusieron, ¿verdad? Los de primero básico, pues, hicieron una su presentación y todo. Los de segundo, pues, ya colocaron un video. Los de tercero hasta hicieron memes y colocaron memes de referente al tema, ¿verdad? En la presentación. Los de quinto bachillerato también una presentación así súper elaborada, ¿verdad? Y bueno, me fui dando cuenta de que cada grado presentaba a su nivel la tarea que les había colocado yo, ¿verdad? Y por supuesto las exigencias deberían ser diferentes. Entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, que las técnicas de enseñanza pueden ser las mismas para todos los grados, por ejemplo, sin embargo, se les va a exigir de diferente manera. No significa que a unos menos y a otros más, pero sí que van a ser diferentes cosas las que vamos a evaluar, ¿verdad? Y por supuesto, dependiendo de la clase y del tema que se esté tratando, hay técnicas que sirven algunas más que otras, como les mencionaba. Por ejemplo, para los temas que son muy conceptuales, las técnicas expositivas funcionan muy bien, ¿sí? Y por último, vamos a hablar sobre los instrumentos de evaluación, ¿sí? Bueno, los instrumentos de evaluación, pues por supuesto que van relacionados tanto a la técnica y a la metodología que se utiliza, ¿verdad? Y yo les diría que uno de los instrumentos de evaluación que mejor reflejan el aprendizaje del estudiante en matemática es la rúbrica, ¿sí? Porque la rúbrica lo que hace es evaluar conductas, ¿verdad? O evaluar acciones, ¿sí? Y en qué manera estas acciones se han cumplido. Me gustaría que alguno de ustedes opine sobre cuál ha sido la mejor forma de evaluar o la forma de evaluar que a ustedes mejor les ha funcionado con sus estudiantes y qué actividades han realizado con sus estudiantes para evaluarlos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Una forma que me ha funcionado para trabajar en este tiempo, ¿verdad? De pandemia ha sido el portafolio, donde muestran los estudiantes las evidencias de lo que ellos han trabajado y si hay algo que corregirlo, pues lo han corregido. Es un instrumento, ¿verdad? Que hemos utilizado ahorita para calificarlo con cualquier tipo de los instrumentos que conocemos, ¿verdad? Sería la rúbrica o la lista de cotejo. Excelente. Ajá. Sí, otra cosa que funciona, que de hecho la voy a aplicar con ustedes, es el texto paralelo, ¿verdad? En el texto paralelo, pues no solo se recopila lo que uno aprendió durante
cierto periodo de tiempo, sino que también va agregando algunas cosas extras que forma parte también de su aprendizaje, ¿verdad? Sí, yo creo que, como les decía, pues todos los instrumentos de evaluación son positivos para el docente y también para el estudiante, pero yo sí considero, por ejemplo, que la rúbrica es la que mejor puede orientar al docente sobre cómo se va alcanzando cierta competencia, ¿verdad? ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahora tienen alguna duda, algún comentario? No, licenciado. ¿No? Muy bien. Entonces, eh, ¿por qué estudiar contenidos declarativos en aritmética y en álgebra? ¿Por qué creen ustedes que es necesario saber qué contenidos hay en aritmética y en álgebra para la didáctica? ¿Alguna idea? ¿No? Bien. Yo considero que, por ejemplo, por ahí escribieron en el chat, proyectos también es interesante. Bien. Yo considero que, por ejemplo, algo importante sobre los contenidos declarativos es que nos ayuda a saber cómo dosificar los temas, ¿verdad? Y cómo va a ir siendo nuestro proceso al enseñar esos temas, ¿verdad? Ahora, ¿en qué nos basamos para descubrir o crear nosotros nuestra metodología para enseñar aritmética y álgebra? Bueno, principalmente en las mallas curriculares, ¿verdad? Acá les dejo, solo es para que ustedes se guíen, ¿verdad? No las vamos a analizar así a profundidad, pero solo para que ustedes se guíen de qué contenidos, ¿verdad? Declarativos hay para primer grado básico, para segundo grado básico y para tercer grado básico. Y pues algo que les recomendaría yo es revisar los libros de matemática para ciclo básico. ¿Por qué? Bueno, creo que algunos de ustedes estarán familiarizados con esto, pero algo importante o alguna ventaja que provee este libro es que prácticamente ya está ordenado, ¿verdad? Por lo menos en el aspecto de aritmética y álgebra, ya está ordenado los temas que uno va a dar y creo que promueve mucho la ejercitación y alcanzar las competencias, ¿verdad? Además que trae una introducción bastante, ¿cómo les dijera yo? Eh, Bastante amigable con el estudiante, ¿verdad? Porque no lo pone de una vez a conceptualizar o de una vez a realizar ejercicios, sino que plantea una situación, problema de la cual el alumno tiene que resolver y con base en eso ya se conceptualiza y luego se ejercita, ¿verdad? Entonces creo que los libros de matemática para el ciclo básico pues están muy bien adaptados en lo que es la parte de aritmética y álgebra, ¿verdad? Tienen ese orden, ¿verdad? En cuanto a los contenidos que se deben dar para que el estudiante tenga siempre el conocimiento previo al tema que va a aprender. Bien. Entonces, como les decía, pues los contenidos declarativos básicamente pues son importantes por esa razón, ¿verdad? Que nos van a ayudar a nosotros a organizarnos mejor para plantear metodologías, para plantear técnicas, para plantear evaluaciones, para plantear actividades, para plantear proyectos, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Vamos a ir con el siguiente tema y el siguiente tema son ejercicios recreativos. ¿Alguno de ustedes que se anime a decirme qué creen ustedes que son los ejercicios recreativos? Pueden ir leyendo ahí, ¿verdad? Lo que dice sobre ejercicios recreativos para que tomen una referencia y dar alguna descripción.
Tal vez puede ser aquellos ejercicios que generen en el estudiante eh, diversión. Sí, más o menos por ahí va Heidi. Pues fíjense que de hecho está relacionado con la matemática recreativa. Ahora, en los ejercicios recreativos hay dos tipos de ejercicios. Los ejercicios que mencionaba Heidi, que son esos que generan algún tipo de diversión, por ejemplo, algún sudoku, alguna sopa de letras, bueno, sopa de números en estos casos, ¿verdad? Algún crucigrama, ¿verdad? Esos son ejercicios recreativos de la parte lúdica. Pero hay otros ejercicios recreativos que se les llama recreativos porque lo que hacen es distraer al alumno de lo que es una ejercitación de matemática, así como nosotros la vemos tradicionalmente, que solo viene el ejercicio y hay que resolverlo, y nos presenta otra forma diferente para resolver un problema, ¿verdad? Entonces, en esta parte, pues los ejercicios recreativos tienen estas características, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿en qué nos ayuda un ejercicio recreativo? Bueno, nos ayuda primero a observar qué errores comete el estudiante o tiene el estudiante en la resolución de problemas, pero también nos ayuda a poder observar que mediante esos errores nosotros podemos hallar una manera de resolverlos o de tomarlos como referencia para aclarar dudas también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas características de los ejercicios recreativos, que en este caso son, primero, la contextualización, ¿sí? El ejercicio recreativo debe estar contextualizado con el estudiante, ¿verdad? Ahora, ¿a qué se refiere con contextualización? El ejercicio recreativo lo que necesita es que el estudiante conozca el entorno o de dónde proviene o la razón para resolver un problema, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, la segunda característica es la relación de la vida real y la ciencia, es decir, que él puede entender que aplicando matemática puede resolver una situación de la vida real, ¿de acuerdo? Bien, la siguiente, situación problema, ¿verdad? En este caso, partimos no de un ejercicio en concreto, sino partimos de una pregunta, de alguna afirmación que querramos contradecir o de algo que nosotros notemos que está equivocado y querramos corregir, ¿verdad? Es una problemática y básicamente este tipo de ejercicio recreativo se basa en la discusión, es decir, discutir para llegar a una respuesta o para llegar a una conclusión, ¿verdad? Entonces, lo que se necesita es una situación, problema en concreto, ¿verdad? Ahora, algo importante es que en los ejercicios recreativos, acá dice que no se necesita una respuesta numérica. Sin embargo, lo que implica es que a través de procedimientos matemáticos, yo tengo que llegar a una respuesta que no sea numérica, sino que sea una respuesta descriptiva, ¿verdad? Una razón, ¿verdad? Entonces, por supuesto que se utiliza matemática, como lo vamos a ver en un ejemplo, eh, se utiliza matemática para ir resolviendo el problema, pero la respuesta no es una respuesta numérica, ¿verdad? No es como que X es igual a 2, ¿verdad? ¿Sí? Sino que es una respuesta un poco más abierta. Bien, y por supuesto se necesita procedimiento, ¿verdad? Y se necesita un procedimiento matemático, que muchas veces es un procedimiento más lógico, ¿verdad? Que en realidad estar haciendo operaciones en un papel, ¿verdad? ¿Qué es lo que qué es lo que, o el objetivo de estos ejercicios recreativos? Bueno, el objetivo es que el alumno piense, ¿verdad? Que piense, que reflexione, que haya soluciones, que discuta, que debata, pero al mismo tiempo que utilice conceptos matemáticos o incluso operaciones matemáticas para llegar a esa razón, ¿verdad? Y algo importante es que en estos ejercicios recreativos puede ser que haya muchas respuestas, ¿verdad? No hay una sola respuesta, sino que como son razones y como son opiniones, pues los estudiantes tienen la libertad de opinar diferente, ¿verdad? Claro que van a haber respuestas acertadas y respuestas que no estén tan acertadas. Sin embargo, lo que se requiere es que el estudiante
genere una opinión a través de procesos matemáticos y procesos cognitivos en el área de la matemática. ¿De acuerdo? Entonces, estas serían las características de los ejercicios recreativos. ¿Tienen alguna duda o alguna opinión? ¿Sí, Heidi? No tengo una duda. Entonces, al final, en resumen, podríamos decir que los ejercicios recreativos van más con el análisis que con la práctica. Sí, sí, de hecho sí, van mucho más con el análisis, ¿verdad? Fíjense que, ojo, porque no todos los problemas de palabras, si ustedes se dan cuenta, pues prácticamente estoy describiendo un problema de palabras de matemática, ¿verdad? Pero no todos los problemas de palabras son ejercicios recreativos, ¿sí? Muchas veces los problemas de palabras no parten de un área o de un contexto real, ¿verdad? Y esa es la diferencia entre un problema de palabras y un ejercicio recreativo. Los dos necesitan análisis, los dos necesitan procedimientos, los dos conllevan operaciones matemáticas, los dos dan una respuesta numérica, pero, bueno, algunos problemas de palabra también dan respuesta no numérica, sino que un poco más abierta, más descriptiva, pero la diferencia es que el ejercicio recreativo sí tiene que partir de un contexto, ¿verdad? De algo que nosotros sepamos anteriormente a esa situación, ¿verdad? Y muchas veces los problemas de palabra no plantean eso, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué no es y qué es un ejercicio recreativo? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Y lo vamos a ver con esta parte de crear y resolver. Vamos a crear un ejercicio recreativo y después les voy a dar algunos datos para que ustedes observen que no es un ejercicio recreativo. ¿De acuerdo? Entonces, permítanme un segundo. Ahorita les voy a plantear yo lo siguiente. Bueno, creo que lo voy a hacer con esto porque la mayoría de ustedes creo que está bastante familiarizado con esto, ¿sí? Entonces quiero que observen lo siguiente. Bien. Analicemos entonces. Este es el grupo E del Mundial. Bueno, resulta que ayer fueron los partidos de este grupo, ¿verdad? Y estaba con la tele, mi esposa estaba con el celular, viendo los dos partidos y viéndonos y viendo quién iba a pasar. Por un momento estuvo afuera España y Alemania, por un momento estaba afuera Costa Rica, bueno, en fin, todo era un despelote en este grupo, pero por ejemplo, vimos en algún momento que pues habían equipos que tenían los mismos puntos, otros que cuál era el criterio de desempate, ¿verdad? ¿Por qué pasó España? ¿Por qué pasó Alemania? ¿Verdad? Entonces, la pregunta es, por ejemplo, acá, ¿sí? Viendo esta tabla de posiciones, ¿verdad? Analicen bien los puntos y la diferencia de goles, ¿verdad? Bueno, acá donde dice GF es goles a favor, acá donde dice GC es goles en contra, y aquí donde dice DG son la diferencia de goles. Ahora, quiero que observen la tabla, ¿sí? Y que me digan ustedes, por ejemplo, si hubiera un cuarto partido, ¿sí? Si hubiera un cuarto partido, independientemente de quién contra quién, eso no importa ahorita, pero si hubiera un cuarto partido, ¿qué necesitaría, por ejemplo, Costa Rica para pasar y qué necesitaría Alemania para pasar? Sumar más de los 6 puntos que tiene el primero. Casi. ¿Sí? Por ejemplo,
veamos las diferentes situaciones que se nos presentan, ¿verdad? Estamos analizando el caso de Costa Rica, ¿sí? Entonces, supongamos que Costa Rica se enfrenta a Alemania, ¿sí? España se enfrentaría otra vez a Japón, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendría que pasar en este caso para que Costa Rica pase? Vean que aquí hay diferentes problemas que nosotros tenemos que analizar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que analizar en realidad 6 casos. Tenemos que analizar 3 casos con Costa Rica, o sea, el partido contra Alemania, el partido contra España y el partido contra Japón. Igualmente con Alemania, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos que analizar entonces en total 6 posibles casos. Ahora vean que si bien esto es parte bueno, es parte de la estadística, también conlleva ciertas operaciones aritméticas que ahorita vamos a ver. Entonces, por ejemplo, analicemos el primer caso, perdón, Alemania y Costa Rica. Costa Rica necesitaría ganar, ¿verdad? Si gana, tiene 3 puntos más, que serían 6, ¿sí? Y en este caso, necesitaría probablemente, o la manera más segura de pasar, sería tratando de golear lo más que se pueda a Alemania, ¿verdad? Y que la combinación de esos goles dé como una diferencia mayor a la de Japón. ¿Por qué? Porque así llegaría a 6 puntos y Japón también tendría 6 puntos. Y entonces, independientemente del resultado entre estos dos, seguiría pasando Costa Rica, ¿verdad? Es decir, lo voy a poner por acá. Acá, tendría ahora 6 puntos, ¿sí? Ahora, veamos cómo tendría que quedar el otro partido. Si Japón gana, tiene 9 puntos. ¿Sí? Y España se quedaría con 4, ¿sí? Eso quiere decir que avanzaría Costa Rica. Bien, ese es en el caso de que gane Japón. Si gana España, por ejemplo, si gana España, España tendría 7 puntos, Japón tendría 6, sí, Japón tendría 6 porque perdió, y Costa Rica tendría 6. Bueno, entonces ahí viene lo que están, o lo que se analiza, ¿verdad? En los partidos y por qué la gente está tan pendiente de los dos partidos al mismo tiempo, ¿verdad? Que es la diferencia de goles. Vean que Japón, por el momento, tiene 1 o más 1 y Costa Rica tiene menos 8. Quiere decir que en este caso, ¿verdad? Costa Rica tendría que tratar de igualar o superar esta diferencia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Cuánta diferencia hay de menos 8 a 1? Piénsenlo como una recta numérica. ¿Cuánta diferencia hay? ¿Cuántos números hay ahí? De menos 8 a 1. Pueden hacer una gráfica ahí en alguna hoja de papel que tengan para ver. Hay 9 de diferencia. Correcto, hay 9, ¿verdad? Ajá, muy bien, hay 9. Así es, ¿sí? Menos 8, menos 7, menos 6, hasta el 0 también cuenta, y el 1, ¿sí? Del menos 8 al 0 hay 8 y 1 positivo, 9. Excelente. Eso quiere decir que para Costa Rica debería de superar por 9 goles, ¿verdad? Entre los dos resultados. Eso quiere decir que si necesitamos un número mayor a 9, ¿qué número necesitaríamos? Si necesitamos un número mayor a 9, ¿qué número necesitaríamos? ¿10, verdad? 10, ojo, porque Por lo menos 10. exactamente, ahí está 9. Muy bien, exactamente. Quiere decir que tenemos en realidad una inecuación, ¿sí? Quiere decir que el número que necesitamos
Ajá, correcto. Son todos los mayores a 10, de 10 hasta infinito, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Que la diferencia entre los dos partidos nos den un total de más 10, ¿verdad? En este caso, como estamos asumiendo, ¿verdad? Sí, que España le va a ganar a Japón, quiere decir que España puede ganar, por ejemplo, 5-0 y Costa Rica tendría que ganar 5-0. Ahora bien, si a Japón le ganan 4-0, Costa Rica tendría que ganar 6-0. Y así sucesivamente, ¿verdad? Mientras más bajo sea el rango por el que le gana España a Japón, ¿verdad? Costa Rica tendría que anotar muchos más goles, ¿sí? Bueno, entonces vean que con este ejemplo ya trabajamos diferentes temas de aritmética y álgebra, ¿verdad? Recta numérica, bueno, sí, sumas y restas, ¿verdad? Inecuaciones también, ¿verdad? Comparación, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces vean que las respuestas, si bien fueron o nos ayudaron los números, ¿cuál era el problema? Bueno, el problema era cómo pasa Costa Rica, ¿sí? ¿Y cómo respondimos? Con aspectos, algunos numéricos, pero siempre dando razones de, ¿verdad? ¿Sí? De cómo se daría esa situación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora, viendo la tabla, me gustaría que ustedes ahí, si ustedes, bueno, lo pueden hacer en Word, en su computadora, si están en una tablet, lo pueden hacer en alguna aplicación que tengan ahí, lo pueden hacer incluso en un blog de notas en su celular, ¿verdad? Pero me gustaría que ustedes me dijeran qué necesitaría Alemania para pasar o cuáles son las posibilidades que tendría Alemania para pasar en un posible cuarto partido. Les voy a dar, bueno, tenemos 5 minutos antes de que den las 8, entonces precisamente les voy a dar esos 5 minutos para que ustedes vayan realizando este pequeño ejercicio, ¿verdad? Como les digo, pues el objetivo es que, por supuesto, aquí yo fui anotando algunas cosas como referencia para que ustedes también lo observaran, pero lo importante es que si ustedes pueden hacerlo mentalmente, ¿verdad? Y definir mentalmente la respuesta, pues estaría excelente, ¿verdad? Solo una pregunta, siempre dándose los mismos juegos, Alemania, Costa Rica y Japón, España. ¿Sí? Pues, Ah, vale. ajá, sí. Gracias.
Bien, para ir adelantando en el tiempo, me gustaría, igual si ustedes tienen alguna conclusión por ahí pueden compartirla, pero por ejemplo quisiera hacerles la pregunta siguiente. ¿Creen ustedes, bueno, me gustaría, levanten la mano, ¿quiénes creen que Alemania, incluso perdiendo contra Costa Rica, puede pasar de ronda? Me gustaría ver ahí, ¿quiénes creen eso? Levanten la mano, ¿quiénes creen que Alemania perdiendo pasaría contra, perdón, perdiendo contra Costa Rica, puede pasar todavía? A ver, Mario, ajá. ¿Alguien más? ¿Alguien más le tiene fe? ¿No? Nadie le tiene fe a Alemania. Bueno, Mario, ¿por qué cree usted que sí? Alemania perdiera contra Costa Rica Ajá, y Japón le ganara a España por un marcador mayor igual que 5 goles. ajá, muy Podría bien. clasificar por diferencia de goles. Exactamente, ¿verdad? Vean que Alemania está muy favorecida dependiendo obviamente de los resultados que se den, ¿verdad? Pero incluso perdiendo puede pasar. ¿Por qué? Porque acá vean que hay una diferencia de 5 goles. Eso quiere decir que si la diferencia, si Japón, por ejemplo, goleara a España por más de 5, perdón, por más de 6 goles, pues y Costa Rica le gana a Alemania por 1 gol, por ejemplo, por la mínima diferencia pues aún así tendría posibilidades entonces Alemania de pasar, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, excelente. Excelente análisis. Bien, a ese análisis es al que ustedes tienen que tratar de llevar al estudiante. Vean que yo no pregunté cuántos puntos necesita, cuántos goles tiene que hacer, ¿sí? Pregunté, ¿creen ustedes que puede pasar? ¿Sí? Y la respuesta fue sí. Ah, bueno, ¿por qué? Y tal razón, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se busca en este tipo de ejercicios recreativos en el estudiante, ¿verdad? Que el estudiante pues vaya analizando las diferentes situaciones y que con eso plantee una respuesta a las interrogantes. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Buenas noches. Buenas noches, ¿sí? La verdad es de que sí me parece muy interesante el ejemplo utilizado porque ya contextualizándonos, recordemos de que el mundial pues es un evento que capta mucho la atención, ¿verdad? Y de que por eso la mayoría de jóvenes pues están, bueno, en general todos estamos al pendiente, ¿va? Y Sí. sí, es un ejemplo, es un ejercicio buenísimo para poder analizar matemáticamente cómo nosotros pues podríamos predecir bueno, sí, qué equipo pues podría pasar dependiendo del resultado de un partido, ¿verdad? Así es. Sí es, gracias, Giovanni. Bueno, pues vamos a seguir profundizando sobre esos ejercicios para que ustedes vean, para que veamos errores y analicemos métodos de solución, porque este tema no termina acá, sino que lo vamos a continuar después del receso. Entonces, si les parece bien, vamos a dar un receso de 10 minutos, 11 minutos por ahí, ¿verdad? Y regresamos a las 8:12, ¿sí? Voy a parar la grabación y voy a desactivar audio y micrófono. A las 8:12 nos conectamos nuevamente y continuamos con la segunda parte de la sesión. ¿De acuerdo? Descansen, coman, vayan a tomarse un cafecito para mantenerse despiertos y nos vemos enseguida. Muy bien, estamos de vuelta. Igual ahí les di 1 minuto más de gracia por si se estaban tardando ahí, si se estaban terminando su café con pan. Vamos a continuar entonces con la segunda parte de la sesión. Y bueno, cuando yo me refería a esa diferencia, ¿verdad? Entre ejercicios recreativos y problemas de palabras, no en ningún momento pues
me referí despectivamente a los problemas de palabra, ¿verdad? Sino que pues tienen sus cosas distintas nada más, ¿verdad? No significa que uno sea mejor que otro o que otro sirva más que uno, ¿verdad? O sea, que los ejercicios recreativos son complementarios a los problemas de palabras, ¿verdad? Con sus distintas características, pero son complementarios. Entonces, ahora quiero darles un ejemplo de lo que no es un ejercicio recreativo, que es un problema de palabras, que igualmente pues hace referencia a una parte para distraer al estudiante, ¿verdad? Sin ser un ejercicio recreativo, no significa que los problemas de palabras tengan que ser aburridos, ¿verdad? Entonces, les voy a prácticamente contar un cuento, ¿sí? Yo sé que pues la mayoría de aquí ya no son niños pequeños, pero nunca viene mal un cuento, ¿verdad? Bueno, este cuento probablemente algunos de ustedes o la mayoría de ustedes lo sepa, ¿verdad? Está tomado como referencia del libro El hombre que calculaba, ¿sí? Y es la historia de tres hermanos que tenían pues ahí un problema de cómo hacer una división, ¿de acuerdo? Bueno, entonces voy a contar la historia tal cual está narrada en el libro. Eh, Probablemente esta necesita un contexto anterior, ¿verdad? Para poder entender un poquito de esta historia, pero no se, les prometo que no se van a perder en nada del planteamiento general, que es el planteamiento matemático que involucra esta historia, ¿de acuerdo? Bueno, voy a empezar. Cuenta la historia narrada por el Bagdalí, compañero de viaje de Beremis Samir. Bueno, resulta que estas dos personas, un Bagdalí y esta persona Beremis, pues se habían juntado en un viaje, ¿verdad? Y pues estaban yendo hacia cierto punto, ¿verdad? Y iban en un camello, ¿verdad? Iban los dos en un camello y se encontraron con la siguiente situación durante el camino, ¿sí? Dice que cerca de un viejo albergue de caravanas medio abandonado, se toparon con tres hombres que discutían acaloradamente junto a un hato de camellos. Un hato de camellos es una reunión o un conjunto de camellos, ese se le llama al conjunto de varios camellos, ¿verdad? Bueno, entre gritos dice que los hombres estaban discutiendo, ¿verdad? Y estaban peleándose casi que llegando como a los golpes, ¿verdad? Y se oían exclamaciones como, no puede ser, es un robo, no estoy de acuerdo. Bueno, y resulta que, pues Beremis, aparte de muy hábil con las matemáticas, era algo como lo que se dice acá como chute, ¿verdad? Y bueno, pues empezó a parar la oreja por ahí, a ver de qué estaban discutiendo estas personas, ¿verdad? Y se acercó para ver de qué estaban discutiendo y los hermanos le explicaban lo siguiente. Dice que los hermanos le explicaron, el hermano más viejo dice que le dijo que recibieron una herencia de 35 camellos, ¿verdad? Y según la voluntad del papá, que fue el que dejó la herencia, al mayor le correspondía la mitad, ¿sí? La mitad de los camellos. Al hermano mediano le correspondía una tercera parte y al hermano más pequeño le correspondía una novena parte. Bueno, resulta que, pues, claro, cuando nosotros trabajamos con fracciones, pues podemos definir cualquier número como fracción, ¿verdad? Pero si nosotros estamos hablando de animales, ¿verdad? Como en este caso de camellos, ¿cómo podemos partir 35 camellos a la mitad, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Entonces es un poco complicado ahí que le den la mitad de un camello a alguien. Entonces, la dificultad que tenían era que ya habían probado eh, repartirse de diferente manera los camellos, pero unas resultaban injustas y otras resultaban inexactas, ¿verdad? Por la cantidad que habían de camellos, ¿verdad? Bueno, resulta que allá habían probado de diferentes maneras, ¿verdad? Muchas operaciones, muchas formas de repartir, pero nadie quedaba contento o había alguno que no quedaba contento con alguna, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, le preguntaban a esta persona, ¿verdad? A Beremis, cómo deberían de proceder entonces con la repartición. Y entonces respondió esta persona, Beremis, dijo, bueno, yo me comprometo a hacer justicia con el reparto, pero antes permítame ver, ¿verdad?
esos 35 camellos. Quiero ver qué les tocó, cómo están, en qué estado están, ¿verdad? Y bueno, ahí voy a ver cómo los puedo ayudar. Bueno, luego le dijo a su compañero, mira, fíjate que necesito que me prestes el camello en el que nosotros andamos para poder repartirlo, para poder repartir los camellos, ¿verdad? Y pues necesito que me prestes el camello en el que nosotros estamos. Y la persona se le quedó viendo como, pues no, o sea, ¿en qué nos vamos a regresar o en qué vamos a continuar nuestro viaje si le regalamos el camello a ellos? Y le dijo, no, o sea, tengo un plan, va, tranquilo, le dijo. Bueno, resulta que eh, le, le, le expresó esto esta persona y resulta que le accedió a prestarle el camello, ¿verdad? El camello que ellos llevaban. Entonces ahora en lugar de 35, tenían 36 camellos, ¿verdad? Bueno, entonces les dijo, bueno, ahora voy a hacer una división justa y exacta de los camellos que como ahora ven, ahora son 36, ¿verdad? Y entonces le habló al hermano mayor y le dijo, bueno, la mitad de 35, ¿verdad? Es aproximadamente, ¿verdad? 17.5, bueno, no aproximadamente, es justamente 17.5, ¿verdad? Pero ahora, como hay 36 camellos, la mitad de 36 es 18. Por lo tanto, recibió un poco más, ¿verdad? De lo que le correspondía, ¿verdad? Entonces, 18 camellos para el mayor. Luego a la persona de en medio o al hijo de en medio le dijo que él de un tercio de 35 es 11 y un poquito más, ¿verdad? Y decimales. Bueno, un tercio de 36 es 12, así que también va a recibir una parte más en camellos, ¿verdad? 12 para el hermano de en medio. Y al último, pues le repartió una novena parte de 36, ¿verdad? Una novena parte de 35, que era lo que le hubiera tocado en su momento, pues hubiera sido, por ejemplo, 3 camellos y punto algo, ¿verdad? Tal vez una patita de otro camello. Bueno, pero ahora que son 36, la novena parte de 36 son 4. Por lo tanto, también salen ganando más de lo que hubiera sido una repartición con 35, ¿verdad? Por lo tanto, ahí estaría la repartición justa, ¿verdad? Cada uno tiene en primera parte lo que el papá había predicho que se repartieran y un poco más, ¿verdad? Entonces dijo, bueno, por esta ventajosa división que a todos ha favorecido, corresponde 18 camellos al primero, 12 al segundo y 4 camellos al tercero, lo que da un resultado total de 34 camellos. Entonces todos se quedaron como, bueno, ¿verdad? Pero si eran 36, la repartición fue de 34. Entonces, ¿qué pasó, verdad? Bueno, lo que les dijo es que de los 36 camellos sobran 2. Bueno, uno, para hacer la división más justa, recordemos que uno se lo pidió prestado a su compañero, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues lo que hizo fue devolverle el camello a su compañero. Dijo, bueno, como sobra uno y ya que gracias a mí, pues ustedes pudieron resolver este problema y como se dieron cuenta, todos salieron ganando más, incluso de lo que se les había prometido. Entonces, creo que como reconocimiento a mi labor, puedo agarrar el camello que sobra, ¿verdad? Bueno, los hermanos no tuvieron más que decirle que sí, ¿verdad? Porque pues gracias a él se había resuelto el problema y como bien lo explicaba esta persona, pues habían recibido más de lo que les correspondía en sí, ¿verdad? Y pues le ofrecieron entonces ese camello que sobraba, ¿sí? Bueno. Y ahí finaliza el cuento. Yo les recomiendo que puedan leer el libro. Es un libro muy interesante. Si ustedes no lo han leído, para los que ya pues van a estar, creo yo, o espero yo, que estén de acuerdo conmigo en que es un libro bastante interesante, ¿verdad? Y ahora, ¿qué reflexión nos deja este ejercicio? Como se dan cuenta, pues este ejercicio no es un ejercicio recreativo. Voy a irme a la presentación otra vez para mostrarles lo siguiente. Vean, este ejercicio no es un ejercicio recreativo porque primero no está contextualizado, ¿verdad? Se lleva a cabo en un lugar y
contexto, valga la redundancia, que no es el que nosotros conozcamos, ¿verdad? Porque pues aquí no es que hayan camellos. Ahora, si les hubiera dado una herencia, por ejemplo, de gatos o de perros, pues ahí todavía sería un poco más creíble, ¿verdad? Bien, no está contextualizado. Relación vida real con la ciencia, pues en nuestro contexto tampoco hay mucho, ¿verdad? Porque, por ejemplo, las herencias en Guatemala no son siempre de animales, ¿cierto? Que vacas, que conejos o que gallinas. A lo mejor, si estamos en el interior y por ahí alguna persona es dueña de alguna granja, puede ser que les deje de herencia a animales, pero regularmente lo que se deja es el terreno, ¿verdad? O algún otro aspecto físico como un carro, una casa, ¿verdad? Algo por el estilo, ¿sí? Sí es una situación problema, o sea, con esta condición sí cumple, que es una situación problema, ¿verdad? Ahora, la respuesta no numérica, depende, ¿verdad? Porque puesto que sí se utilizaron procedimientos para solucionar el problema, sí se necesitaban precisamente respuestas numéricas. Entonces, sí se necesitó respuestas numéricas para la solución del problema, ¿verdad? Aunque la solución del problema era que todos los hermanos estuvieran en paz con la herencia, sí se necesitó una respuesta numérica para solucionar ese problema. Por lo tanto, la respuesta sí fue numérica. El procedimiento matemático también existió, ¿verdad? Evidentemente, pues ahí vimos parte de la aritmética de divisiones, ¿verdad? Y cómo hacer esa relación de una división de un número entero, ¿verdad? Bien. Entonces, vean que cumple con algunas características de los ejercicios recreativos, pero no cumple con todas y de hecho no cumple con las más importantes, diría yo, ¿verdad? Que es la contextualización, ¿verdad? Entonces, y la respuesta no numérica. Entonces, claro, es un problema bonito. Bueno, no sé, ustedes me dirán si les pareció interesante o no, pero es un problema de palabras, ¿verdad? No es un ejercicio recreativo. Entonces, no sé si ustedes sí captan esa diferencia entre un ejercicio recreativo y un problema de palabras. ¿Sí se entiende? Sí, licenciado. Sí, excelente. Muy bien. Bien. Ahora, por favor, vamos a tener un ejercicio. Vamos a tener aproximadamente 20 minutos para este ejercicio y 15 minutos para la conclusión. Y ya se imaginarán ustedes cuál es el ejercicio, ¿verdad? Pueden buscar o encontrar o inventarse, mucho mejor si es inventado, pero no se los exijo porque probablemente no estén tan acostumbrados a esto y puede ser que por ahí les cueste. Si necesitan mi ayuda, igual voy a estar por ahí. Pero me gustaría que se inventaran ustedes un problema de palabras y un ejercicio recreativo, ¿sí? En grupos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer los grupos? Pues si se recuerdan, ayer yo fui más o menos no, evaluando quiénes estaban en cada grupo. Y entonces, en el grupo 1 está el grupo de Ana Mata. Todos los que estén con Ana Mata al grupo 1 y voy a crear entonces sala 1, 2, 3, 4 y 5 para que en cada sala, ¿sí? La sala 1 va a ir el grupo 1, en la sala 2, el grupo 2, así sucesivamente, ¿sí? Entonces presten mucha atención ahorita quién va en cada grupo para que ustedes sepan qué número de grupos son, incluso lo pueden ir anotando ahí porque así se va a quedar durante todo el curso. Entonces el grupo 1 es el grupo de Ana Mata, el grupo 2 es el grupo de Rubén del Cid, el grupo 3 es el grupo de Hernando Álvarez, el grupo 4 es el grupo de Liliana Solórzano y el grupo 5 es el grupo de Heidi Mejía. ¿Sí? ¿Necesitan que repita? Sí, por favor. Muy bien. Vuelvo a repetir. Bueno, perdón, repito. Grupo 1, Ana Mata. Grupo 2, Rubén del Cid. Grupo 3, Hernando Álvarez. Grupo 4, Liliana Solórzano. Y grupo 5, Heidi Mejía. Bien. Entonces voy a proceder a crear las salas, ¿sí?
y voy a ir pasando por las salas solo por si ustedes tuvieran alguna duda, ¿verdad? Pero las instrucciones son básicamente esas, ¿verdad? Voy a darles tiempo de que ustedes planteen un ejercicio recreativo y un problema de palabras, y luego al finalizar a las 8:50 vamos a tener el espacio para que dos grupos presenten uno un ejercicio recreativo y otro grupo un problema de palabras, y los vamos a escoger al azar, ¿de acuerdo? Entonces voy a proceder a crear las salas, Perdone, ¿sí? no mencionó el grupo de nosotros, no sé. ¿A quién Ustedes, tienen como coordinador? Guillermo Hernández. Usted está en el grupo de Hernando Álvarez, grupo 3. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Bueno, entonces voy a crear los grupos y ustedes se van asignando a las diferentes salas. Grupo 1 a la sala 1, grupo 2 a la sala 2 y así sucesivamente. Ustedes mismos pueden ir asignándose ahí, ¿de acuerdo? Ahí están abiertas las salas ya para que puedan asignarse. Giovanni Luz, vamos a ver. Giovanni, ¿usted entró a la clase de ayer? No, ¿No? Ah, muy bien. Sí, es que ayer armamos los grupos. Bueno, em, lo voy a dejar, si está de acuerdo ese grupo, en el grupo de Ana Mata, grupo 1. muy bien, gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpe, fíjese que estoy en el teléfono y no me aparece para poder ingresar a la sala. Yo Híjole. soy del grupo 4. Ok, ahorita eh, voy a asignarte de una vez en el grupo 4. Por favor, sí, por favor, Bien, muchas gracias. ya. Licenciado, perdone, buenas Sí, noches. buenas noches. Yo también tengo ese problema, estoy en el celular y soy del grupo 5. Muy bien. Luis, ¿verdad? Exactamente. Grupo 5. Y yo también, licenciado, disculpe, soy del grupo 5. Ah, muy bien. Juan, ¿verdad? Sí, Bien. Los demás sí pueden irse gracias. asignando. Yo no puedo, yo soy del grupo 3, pero no veo las salas. Ah, ahorita le asigno grupo 3, ¿verdad? Así Ahí es, está. gracias. Licenciado, disculpe, yo creo que el problema es general, porque yo estoy desde la computadora y no me aparecen las salas. Sí, va. Voy a estar intentando mandarlos manual porque sí, ya me di cuenta que como que es general. Gracias.
Laura, no sé si se encuentra por ahí. Sí, licenciada. ¿Qué grupo es usted? Del 1. Ah, muy bien, ahorita la ubico. Gracias. Luis Alvarado, ¿qué grupo es usted? Chelic, soy del 3, Fernando Alvarado. Muy bien, ahorita voy. Ahí estamos. Mario Rosales, ¿qué grupo tiene usted? Licenciado número 3 también. Ah, muy bien, ahorita lo envío. Y Rubén del CID, ¿qué grupo es usted? Grupo 2, licenciado. Muy bien, ahorita le envío. Gracias. Ahí estamos. Buenas noches, solo venía a ver si tienen alguna duda con el ejercicio que tienen que hacer. No, licenciado, todo bien, gracias. Muy bien, sigan trabajando, cualquier duda me pueden preguntar. Gracias, licenciado. Buenas noches, solo venía a ver si había alguna duda sobre lo que tienen que realizar. Buenas noches, por el momento Buenas noches, todavía. Muy bien, no hay problema. Cualquier cosa, pues me pueden escribir ahí al chat y yo con mucho gusto regreso a la sala. Buenas noches, solo para saber si tenían alguna duda sobre el ejercicio que hay que realizar. Buenas noches, Chelic. De momento no, solo confirmar de que básicamente, como hablábamos con los compañeros, que es un problema de palabras y una tipo de actividad, ¿cierto? Sí, correcto. Muy bien. Gracias, Lick. Muy bien. Buenas noches, solo para saber si tenían alguna duda sobre la actividad. Yo tengo Licenciado. el problema de palabras es el que no está contextualizado, Así es, correcto. que es como la historia. Correcto, así Y el es. recreativo es el ya contextualizado, digamos, y que ya tiene como más Que se acerca un poquito más formas a o la vida digamos más cotidiana. Ajá, sí, así es. preguntas abiertas, digamos. Sí, Ok. correcto, correcto. Bien, si tuvieran alguna otra duda, por favor me escriben ahí en el chat y yo con mucho gusto regreso a la sala. Me encanta. Va, entonces, como les digo, ese ya es uno que tenemos recreativo, utilizando palabras. Un poquito confuso, pero si uno le mete en mente y lo que, como le digo, lo que dijo Noé, me pareció muy interesante. A varias personas le hago esa pregunta y no me responden de esa manera. Es la primera persona que me dice eso. Va, ahora nos enfocamos al otro. Yo tengo dos del otro. Ah, perfecto, entonces. No sé quién habló. Ah, Juan. No, yo. ¿Quién es? Luis. Ah, Luis. Mire, pues Ah, el primero es como de lógica, pero al final es como no está contextualizado, ¿verdad?
está un pastor y quiere cruzar un río, ¿verdad? Porque al otro lado del río está su terreno, pero lleva consigo un lobo, una cabra y un repollo. El problema es que para cruzar al otro lado del río solo puede ir él y alguien más o un objeto más. Pero si se lleva, por ejemplo, al lobo, la cabra se queda con el repollo y se come el repollo. Si se lleva el repollo, el lobo se queda con la cabra y mata a la cabra y se la come. Entonces, ¿cómo tendría que hacer sus viajes? ¿Cuántos viajes? ¿Y de qué manera hacerlos? Para que logre cruzar él al otro lado del río, el lobo, la cabra y el repollo también. Ajá. Bueno, y el otro, entonces, Y el otro es tres amigos árabes van caminando en un desierto, huyendo de unos ladrones que los despojaron de todo y que amenazaron con matarlos, ¿verdad? Entonces van ahí en el desierto con una esperanza de encontrar algún lugar donde haya agua, comida. Y en eso a lo lejos ven que hay un pequeño pueblo que no habían visto nunca y piensan que es un espejismo, pero cuando se van acercando ven que es algo real. Y entonces llegan allí hambrientos y cada uno de ellos solo lleva 10 denarios. Llegan allí y la persona, había una persona que tenía su negocio de comida y empezó estaba ofreciendo y ellos hambrientos pues se acercaron y preguntaron que cuánto costaba plato de comida, la porción de comida. Entonces ella les dijo que 10 denarios, ¿verdad? Exactamente lo que ellos llevaban. Entonces pidieron un plato para cada uno
¿Ya nos podemos retirar? Ahorita solo les decía dar un comentario. Como les había escrito por ahí por el chat, pues nos tardamos un poquito más de lo esperado, pero no hay problema, vamos bastante bien en cuanto a contenidos. O si se terminaron de organizar, pues muy bien, y si no, pues les voy a dejar ahí un poquito de margen del fin de semana para que se terminen de organizar si fuera necesario. El lunes vamos a hacer pues las exposiciones esas que habíamos comentado sobre ejercicios recreativos y problemas de palabras, ¿de acuerdo? Lo dejamos entonces para el lunes. Si ya firmaron su asistencia, ya se pueden retirar. Y si no lo han firmado, pues igual ahí está el link para que para que la puedan llenar. Feliz fin de semana, que la pasen muy bien y nos vemos el día lunes. Disculpe, el link, ¿dónde está de la asistencia? En el chat, pero si gusta lo vuelvo a mandar para que lo tengan ahí. Sí, también es el mismo que está en clase. Es el mismo. Lick, perdone, Sí. para el día lunes, ese problema de palabras y el recreativo, hay que presentarlo también por escrito. No, Que lo solamente subamos lo al vamos a Classroom. comentar. Ah, bueno, muy Sí. bien. Muy bien. Bien, Buenas entonces, noches. ¿sí? Feliz noche, ya se pueden retirar si gustan. Noches.